Tenemos visitas hoy en el Big Bang Informativo para hablar de ciencia y otras yerbas. Está con nosotros la doctora María del Rosario Ferreira, bioquímica y doctora en ciencias biológicas. Me animaría a arriesgar, amiga de la casa por vínculos estrechos con alguno de los integrantes de este programa, pero que no lo voy a delatar. María, muy buenos días. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Les agradezco porque me parece fundamental y sobre todo en estos tiempos que podamos acercar un poquito de lo que hacemos ciencia y contarle a la gente qué es lo que estamos haciendo y qué llegada tiene a la población. Así que, bueno, les agradezco un montón la invitación. Buenísimo. Cuando repasaba tu currículum, bueno, la página del CONICET brinda mucha información sobre el trabajo de investigadoras e investigadores de nuestro país y nuestra provincia. Además de ver el título de grado de bioquímica y doctor en ciencias biológicas, también veía tu recorrido como docente. Y viendo esos tres niveles, siempre me interesa saber cómo fue tu recorrido, de dónde surgió el interés. No te había preguntado dónde hiciste escuela primaria y secundaria, pero sí, sobre todo, la formación de grado es donde más me interesa saberlo. Bueno, mi formación fue absolutamente hecha en la universidad pública. Hice mi carrera de grado en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. Después hice mis estudios de posgrado, que es el doctorado en Ciencias Biológicas, en la misma facultad. Y hoy devuelvo un poquito de todo eso que me dio porque sigo trabajando en la misma facultad, trabajo en la cátedra de Química Biológica y dentro de la cátedra también está el laboratorio donde llevo a cabo mis estudios de investigación como investigadora de CONICET. Tuve la fortuna, después de hacer el doctorado, de poder ingresar a la carrera de investigador de CONICET, que hoy está bastante dificultosa, tiene sus momentos más difíciles y sus momentos más accesibles. De todas maneras hay que tener una trayectoria importante para pertenecer. Bueno, hoy trabajo en el Laboratorio de Estudio de Enfermedades Metabólicas relacionadas con la nutrición, que está en la misma Facultad de Bioquímica, así que entré a estudiar, creo que en el año, si no me equivoco, 98, y no me fui más. Wow. Estoy desde ahí. Como docente empecé hace 19 años. Y ahí empecé mis estudios y empecé a conocer un poquito qué era la investigación, porque en ese momento siempre me gustó, pero como que no me animaba, me parecía como algo, ¿será que podré llegar yo a eso? Y bueno, un poco alentar al que dice, es para todos, o sea, si uno quiere, puede. Requiere mucho sacrificio, mucho estudio y demás, pero sí se puede, así que hace 19 años acabo de cumplir que estoy en la facu y bueno, como docente fui pasando por distintas categorías, desde ayudante hasta hoy que soy profesor, y bueno, también hago mis trabajos de investigación ahí. Así que bueno, agradecida a la universidad pública por todo lo que me dio y espero bueno ahora poder estar devolviendo un poquito de todo eso que me dio. Sí, me llama mucho la atención eso íntegramente en todos los niveles que acabas de detallar, todo en nuestra ciudad. Sí, básicamente. Todo. Pasado, sí. Presente y futuro. Sí, todo. Sí, todo. Bien. Empecemos a desglosar un poco tu área de trabajo, de estudio, más vinculado con lo académico y de tus investigaciones. Hay algo que tengo que leer porque lo leí varias veces y no lo entiendo. Estudiás desórdenes metabólicos del tejido adiposo visceral, su relación con el cerebro y cómo estrategias nutricionales pueden modular estos efectos. La pregunta es, ¿cómo se puede explicar esto de manera sencilla? ¿Cómo no lo entendés? Pero, vos no caíste en la pública. ¿Por qué no ¿Qué es lo que no entendés? Yo caí en la pública, pero intento pensar en los otros. Claro, por ahí la información, uno entra a la página del CONICET y es muy específica. Sí, para es re específica. Metido en ese tema. Y bueno, nosotros tenemos la obligación de tener un tipo de divulgación para el ámbito académico en el que nos movemos, pero también tenemos que poder transmitir, digamos, al que no está específicamente en eso, pero que pueda entender en qué trabajamos. En el laboratorio en el que yo trabajo, en líneas generales, nosotros tratamos de responder a una problemática. Siempre hay un problema que tratamos de resolver desde la ciencia, que es una alta prevalencia de lo que se conoce como, les voy a contar un poquito, síndrome metabólico. Capaz nadie lo conoce, pero cuando ahora empiezo a hablar dicen, puede ser que yo no tenga, eso era, o conozco a alguien, un amigo, un pariente o demás. El síndrome metabólico lo que engloba es un montón de alteraciones que nosotros podemos tener en el metabolismo y cuando las nombres seguro las reconocen, por ejemplo la hipertensión,
Por ejemplo, la hiperglucemia, que es cuando tenemos los niveles de glucosas altos en circulación, si tenemos altos los triglicéridos, el colesterol, la obesidad y el sobrepeso, todos esos, cuando uno padece varias de esas condiciones, forman lo que se conoce como síndrome metabólico. Hoy en el mundo y en Argentina, que no escapa a la realidad mundial, aproximadamente entre 3 y 4 personas de cada 10 lo tienen. Wow. La prevalencia es enorme, sigue creciendo, y el problema es que al padecer una de esas alteraciones tiene un riesgo mucho mayor de tener enfermedades cardiovasculares o diabetes, y entonces que son, digamos, enfermedades asociadas a muy altas tasas de morbilidad y mortalidad. Son una de las principales causas de muerte en nuestro país y en el mundo. Y bueno, el adicional es que en la última década, por decirles, se vio también que el hecho de padecer esas condiciones aumentaba también el riesgo de padecer deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas. Mirá. Sí, que las personas pueden tener mayor prevalencia a padecer enfermedades que son más propias del envejecimiento, como el Alzheimer, por darles un ejemplo de algo que por ahí conocemos un poquito más, son demencias. Y bueno, eso se vuelve bastante complicado por el hecho de que son enfermedades que son incapacitantes para las personas, o sea, son crónicas, no tienen un tratamiento, hasta el día de hoy se sigue estudiando cómo poder tratarlas, y bueno, se vuelve, digamos, bastante complicado porque uno sabe que si empieza a padecer de esas alteraciones que son muy frecuentes ahora en la población, y lo peor es que la frecuencia está aumentando mucho en la población más joven, en niños y en adolescentes. Hay muchísimos casos de obesidad y sobrepeso en niños, y eso que está condicionando a que pudieran padecer o que tengan mayor predisposición, por decirlo de una manera, a padecer esas enfermedades, incluso a edades más tempranas, ya no en la vejez, por decirlo de una manera. Así que bueno, lo que uno tiene que apuntar es decir, bueno, tratemos de no llegar a eso, hay que buscar alguna manera de prevenirlo. Y como un poco la alta prevalencia está asociada a cómo nos alimentamos, que tiene que ver directamente, si bien puede haber una cuestión genética y demás, la cantidad de casos que se están viendo tienen que ver con la alimentación que llevamos. Sí, tenemos mucho acceso a alimentos que tienen un montón de calorías, que son ricos en azúcares, en grasas, que bueno, la mayoría sabemos ya que es perjudicial para la salud, que lleva a desarrollar todas esas alteraciones que yo les conté. Pero bueno, es un denominado factor de riesgo modificable la alimentación, porque podemos cambiarla. El tema es cómo la cambiamos. El otro día trabajamos con muchos nutricionistas en mi grupo, somos bioquímicos, hay licenciados en biotecnología y nutricionistas, o sea, es un grupo bastante interdisciplinario y cada uno aporta su mirada, lo cual es muy rico, digamos, para la investigación. Cada uno aporta lo suyo, y lo que hablábamos es que a veces cuando las personas tienen este diagnóstico o de obesidad o de sobrepeso o simplemente tenemos triglicéridos altos, el colesterol, dejo de comer. Es como, bueno, como más, y no, esa no es la solución. Sí, la solución no es dejo de comer. Tal vez sí puede haber un cambio, reducir la ingesta y demás, pero si no es cambiar la alimentación. ¿Y por qué lo cambiamos? Porque ahí uno empieza a pensar, bueno, a ver, dejo esto, pero ¿por qué lo suplanto? Y bueno, nosotros un poco lo que estudiamos en el laboratorio en líneas generales es buscar compuestos que se puedan agregar a los alimentos. Eso se denominan alimentos funcionales, un alimento que venga con algún compuesto que sea bioactivo, se llama, que pueda tener un efecto beneficioso para nosotros, o bueno, que se pueda usar en algún suplemento dietario. Que uno diga, bueno, voy a incorporar esto a mi alimentación, tampoco llenarse de suplementos. Hago un paréntesis, siempre hay que, sugiero, desde mi punto de vista, asesorarse con un nutricionista. A veces es el boca a boca, yo tomo tal cosa, entonces vos también, y no necesariamente sí, somos para de recetar, todo. Somos de recetarnos cosas. Para ver si entiendo, cuando según el desglose que hacía Lautaro, esto de la grasa visceral es la grasa que está dentro de las vísceras, ¿no? Que es diferente de la que tenemos en la pancita, en las piernas, que nos va sobrando. Bueno, digamos. Ahí te aclaro si querés un poquito. Primero, por ejemplo, la obesidad es el depósito de la masa grasa. Entonces, ¿dónde tenemos grasas? Hay distintos tipos de grasa. Grasa para nosotros en realidad es el tejido adiposo. Ese es nuestro tejido, el órgano, que cumple una función fundamental. Es la más fácil de bajar si uno se lo pone como objetivo, digamos, la más difícil es la víscera. Exacto.
Hay distintos tipos de grasa, la visceral es la que se vio, que es la que rodea las vísceras, y fundamentalmente la que se almacena en el abdomen, o sea, que es lo que generalmente vemos, que nos crece primero la panza. Esa es la que se vio que genera mayor riesgo. O puede ser que uno tenga acúmulo de grasa en otras regiones del cuerpo, pero que no sea tan perjudicial. Hay como un debate en eso cada vez que los que saben de tejido adiposo hablan, pero bueno, la visceral es la que tiene como el mayor riesgo para que se den todas estas condiciones. Y la problemática que les decía es que todas estas alteraciones que forman el síndrome, incluyendo la obesidad, es que están todas relacionadas, ¿sí? Se desarrolla una y uno ya sabe que puede empezar a aparecer la otra, ¿sí? Claro. Tengo obesidad, puedo empezar a tener alterados los triglicéridos, el colesterol, puede aparecer hipertensión, entonces se va complicando la situación. Las personas que los padecen empiezan a tomar distinta medicación, suele suceder que o es muy cara y no pueden acceder, que es una realidad, que se cansan porque dice, hoy tengo que tomar la de la presión, también la de la diabetes, también tengo que tomar, y abandonan la terapia, y eso hace que eso progrese. En vez de encontrar una solución, digamos, el abandono de la terapia es un tema. Entonces creo que lo bueno de lo que hacemos nosotros es que a veces desde la alimentación poder incorporar algo que apunte sobre varias de esas cosas, que no tengamos que estar tomando un montón de cosas, sino que lo que tratamos de buscar, a veces sucede y a veces no, porque en la ciencia es prueba y error, no todo es como nosotros quisiéramos. A veces encontramos intervenciones que nos pueden resolver varios problemas. Algunos bajan la adiposidad y también sirven para bajar los lípidos y son buenos para mejorar los niveles de glucosa, tienen efecto antihipertensivo, entonces bueno, esto está bueno, apunta sobre varias cosas. Nosotros estudiamos tanto estrategias de prevención, que sería lo primero, que tratar de que esto no se desarrolle, no siga avanzando, pero también estudiamos estrategias de tratamiento, es decir, bueno, ya están instaladas. A ver, ¿qué podemos hacer ahora? Que no necesariamente sea una intervención farmacológica. Los fármacos generalmente van asociados a efectos secundarios muchas veces. Otra cosa que hace que la gente muchas veces abandone la terapia, el costo, los efectos secundarios, el cansancio de tomar tanto. Así que si nos ponemos a pensar, me parece que la prevención es a donde hay que apuntar. Y bueno, eso es un poquito lo que estudiamos nosotros. Bien, muy bien detallado, ¿se entendió? Doctora. Usted dígame, ¿no? Se entendió claramente. Yo lo entendí mucho. De hecho, lo dijiste varias veces y quisiera entrar en detalles. La pregunta sería, ¿cómo se realizan esos estudios en prácticas? ¿Qué tipo de modelo, muestra o cómo es el detalle ahí en el laboratorio mismo? Nosotros en particular trabajamos, o sea, uno tiene que decir, bueno, tengo que encontrar un modelo que sea similar a lo que le pasa al humano. Así que nosotros trabajamos con ratas de laboratorio, que para lo que nosotros queremos estudiar nos es útil porque es bastante parecido, sí, su fisiología, su organismo y demás a lo que es el humano. Entonces nos resulta útil. A esos animales nosotros le inducimos que le aparezcan estas alteraciones, o sea, creamos un modelo que tenga como el síndrome metabólico del humano, que tienen la adiposidad visceral, tienen me ofrezco, no le induzcan nada, yo voy como muestra. Yo voy como muestra y como modelo. Claro, me lo hacen a mí. Si después no funciona la intervención, ya no sé. No me hago cargo. Ahora viene todo bastante bien. Si tomo cosas también tiene efectos secundarios, digo, prefiero ser un bien para la sociedad futura. Bueno, la idea es que después eso se traslada. Claro. ¿Sí? Primero vamos con los animales. Por una cuestión de que son bastante parecidos, nosotros nos resulta todo más homogéneo poder estudiar. De todas maneras tienen la variabilidad que tiene el hombre, porque es una realidad. O sea, hay intervenciones que funcionan para algunos, pero para otros no, y para unos mejor, y para otros no, y lo mismo pasa con los animales, y eso está bueno verlo también, porque uno tiene que saber, tampoco es la fórmula mágica. Claro. ¿Sí? Y bueno, entonces usamos las ratitas del laboratorio, nosotros le inducimos que aparezcan esas alteraciones. Lo hacemos dándole una dieta que es muy rica en azúcar, ¿sí? Sabemos que el azúcar tiene un efecto negativo, se usa el modelo mucho a nivel mundial, o sea, no somos nosotros los únicos que lo usamos y nos ha servido hace 1000 años. O sea, desde que yo entré que se usaba ese modelo, lo fuimos adaptando y avanzamos un montón, porque lo primero que estudiamos es a ver, bueno, ¿cómo se genera la hipertensión? ¿Qué pasa dentro de nuestro organismo para que haya hipertensión o para que tengamos los triglicéridos altos? O para que se desarrolle la obesidad. Tenemos que ir más profundamente a estudiar nuestros órganos, nuestros tejidos, y ahí es donde vamos descubriendo a dónde podemos apuntar, cuáles serían nuestros blancos terapéuticos, por decirlo de una manera. A ver, ¿eso se altera? Bueno, a ver, vamos a modificar eso.
¿cómo hacemos? Entonces, por un lado estudiamos eso, cómo se desarrollan, que lo venimos estudiando hace un montón. Parece que se sabe mucho, pero siempre aparece algo nuevo. Es sumamente complejo. Así que día a día se siguen estudiando cosas y a veces se descubre algo y después se ve que no era así y hay que volver para atrás. Sí, o se transforma en otra cosa. O se transforma, o sea, todos los días aparece algo nuevo. Se ven las noticias y dice, hoy descubrían tal cosa de la obesidad que no se sabía. Y es como que todo el tiempo está avanzando. Así que bueno, avanzamos muchísimo en eso y después estudiamos intervenciones. En mi caso particular, la línea que yo trabajo es justamente intervenciones que puedan reducir la adiposidad visceral, ¿sí? Que prevenir, o si ya está instalada, ver la forma de bajarlo, disminuir la ganancia de peso y demás, y de intervenciones que puedan actuar sobre el tejido adiposo para que su función mejore y no se produzcan sus efectos, digamos, secundarios o que los acompañan. Y desde hace unos poquitos años, unos 3 años más o menos, gracias a un financiamiento que pude obtener, que después se cortó, pero bueno, algo avanzamos. Digas. ¿En serio? No lo sabía. Avanzamos igual, con lo que pudimos avanzamos un montón y seguimos avanzando. Empezamos a estudiar el impacto que eso tenía a nivel cerebral, con esto que les contaba. Wow. El efecto que puede tener, digamos, sobre la cognición, particularmente la memoria, que es lo que, digamos, más conocemos. Si nosotros conocemos a alguien, sabemos que en el envejecimiento lo primero, o cuando empezó ya, por ejemplo, no tengo mucha memoria, sin haber llegado a los 65 años, que es donde está la mayor prevalencia, lo primero que nos pasa es que nos empezamos a olvidar de las cosas. Nos queremos acordar un nombre, un cumpleaños, una dirección, lo que sea, o después cuando esto ya está más avanzado, salir a la calle, que les pasa a las personas que padecen esas enfermedades, y no recordar hacia qué lugar tienen que ir. O sea, lo primero que se ve afectado generalmente es la memoria. Así que en los animales se puede estudiar la memoria. En este caso, aclaro que, bueno, obviamente entre el humano y la rata no es lo mismo. O sea, no vamos a poder estudiar alteraciones del lenguaje, ¿sí? Pero la memoria, por ejemplo, que es uno de los primeros dominios cognitivos que se llama que se alteran, se puede estudiar en los animales. Así que empezamos a hacer ensayos, hay que tener mucha paciencia para hacerlo, y bueno, encontramos que en nuestro modelo que veníamos usando de las ratitas que consumen azúcar, tenían alterada su memoria. Lo que sí hicimos después es decir, bueno, a ver, ¿qué pasa a nivel cerebral para que eso ocurra? Y empezamos a estudiar un poquito qué es lo que pasaba en el cerebro. Y bueno, ahí dijimos, bueno, tenemos un modelo que ahora también nos sirve para estudiar intervenciones que también puedan apuntar a eso, ya no solamente a lo que habíamos visto antes. Así que bueno, un poco lo que estamos estudiando ahora, seguimos porque acabamos de empezar y el cerebro es extremadamente complejo. No, increíble eso, el dato, la línea que acabas de trazar, sobre todo, me acuerdo mucho la frase, somos lo que comemos. Nunca más aplicada. En este caso, además, me gustó porque por este espacio ha pasado gente que estudia hormigas, que estudia lombrices, que estudia plantas, pero nunca el imaginario de las ratas de laboratorio, así que cumpliste con ese imaginario. Bueno. ¿Y se puede revertir? Por ejemplo, esta línea de azúcar, obesidad, problemas cognitivos. Sí. ¿Hay algún punto de no retorno? Debe haber cuando ya el Alzheimer, supongo que no sé si no hay cura, pero hay un punto de decir, bueno, detecto que me está produciendo algún efecto y vuelvo hacia atrás. Bueno, justo de las intervenciones que hasta ahora pude estudiar, hay una de ellas que la hicimos en los animales que ya tenían esas alteraciones instaladas, ya tenían el deterioro de la memoria, ya tenían problemas a nivel cerebral, más todo lo otro que viene en el combo de la obesidad y demás. Hicimos una intervención y encontramos que mejorábamos muchísimo lo que era la memoria. E incluso algunas de las alteraciones que se producen a nivel cerebral. O sea, encontramos en particular, nosotros hace ya como más de 10 años, medio que estábamos dejando, pero yo lo retomé con esto, estudiando la semilla de chía, que tiene un montón, o sea, algunos hablan del superalimento. Sí, realmente tiene un montón de efectos beneficiosos en su composición, de todo, no voy a hacer un remarcar, pero tiene antioxidantes, tiene un montón de compuestos. Las famosas propiedades, cuando le dicen también. Un montón, exacto. La semilla. Y nosotros la veníamos estudiando hace un montón en todo lo demás, en la obesidad, que sí reduce la adiposidad visceral, tiene un montón de efectos beneficiosos, antihipertensivos vimos buenísimos, también hipolipemiante, que es cuando baja los niveles de lípidos.
Y bueno, como estábamos con eso, dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa también a nivel cerebral. Y en ese caso particular, como las alteraciones ya están instaladas y uno hace la intervención en ese momento, lo que ve después tiene que ser algo que haya mejorado o revertido. No digo revertido totalmente, a veces es difícil, o tal vez requiera más tiempo. También hay una cuestión de cuánto le damos, cuánto tiempo, capaz si no vimos los efectos que queríamos, uno dice, ¿será que nos faltó tiempo? Claro. O que teníamos que darle más, entonces se va probando. Pero en ese caso particular sí vimos que mejoró muchísimo, los animales tenían deterioro importante de la memoria y mejoraron un montón. Y vimos que tenía un efecto que es inhibitorio, les voy a contar, de una molécula que está en el cerebro, que hoy en día, por ejemplo, hay fármacos para el tratamiento del Alzheimer que actúan sobre eso. Bueno, el alimento tiene efecto sobre eso. Mira. O sea, vimos que tenía esa actividad. Obviamente estamos hablando de animales y demás, pero bueno, creo que abre las puertas a decir, bueno, vamos por ahí. O sea, esto puede ser. Ese fue particularmente de reversión con la semilla, que trabajamos con unas chicas nutricionistas. Y después los otros que estamos viendo hasta ahora, estamos estudiando más que nada de prevención. Uh-huh. Y en algunos vemos efectos que tienen de pero incorporar chía, incorporar este tipo de alimentos también ayuda a la prevención. Si tiene efecto, no sé si reparador, si tiene ese efecto cuasi reparador, si uno lo consume de temprana edad o lo va incorporando, también te ayuda. Ahora también hay otras chicas que están en el laboratorio que siempre la chía se estudió como eso, como para darla en el momento de que ya todo está instalado y ver si lo podíamos mejorar, pero también están estudiando si lo consumimos de entrada antes de que todo esto aparezca, claro, si podemos hacer que no se desarrollen, y también les está dando buenos resultados. Por eso les digo que cuando hacemos estos hallazgos, por ahí es decir, bueno, esto es incorporarlo, de qué manera lo incorporamos, ahí ya los nutricionistas son los que saben más cuánto debemos consumir, con qué frecuencia, en qué población sí, en qué población no. Pero bueno, es simplemente incorporar cosas que no estamos acostumbrados, capaz. Y algo de lo que dijiste vos antes, de esto de la particularidad de cada caso, ¿no? Exacto. De la complejidad que tengas. Tanto en tu trabajo como en lo de tu equipo, encontraba una frase que me gustaría un poco traducirla, que es modulación nutricional. Bien. ¿A qué se refiere? Eso es modulación nutricional. O sea, ¿es la búsqueda de un equilibrio también, de alguna manera? ¿O en realidad lo que modulación nutricional se refiere a eso, a decir, cómo un alimento, un nutriente, puede, a ver cómo decirlo, cambiar algo que pueda estar alterado. Modular es eso, es decir, bueno, cambio algo que está de una manera y a qué nivel, dónde lo hago. Eso es la modulación nutricional. ¿Sí? Nosotros lo que estudiamos es, probamos primero a grosso modo, por decirlo de una manera, sobre lo que es más visible, por ejemplo, la memoria, pero después nos vamos al cerebro, particularmente a regiones que controlan eso, y decimos, a ver qué pasa ahí adentro, qué modula, qué cambia, qué regula lo que nosotros le estamos dando, para que después nosotros veamos eso. A eso se refiere modulación, cómo los alimentos, los nutrientes nos pueden regular cosas que en nuestro organismo puedan estar alteradas, o al revés. Por ejemplo, los azúcares pueden modular en un sentido negativo, las grasas también. O sea, ¿qué es lo que hace? Provocan cambios, eso sería modular, provocan cambios que pueden ser positivos o negativos según lo que estamos comiendo. Bien. Me surge otra pregunta que es vinculada con la primera, que es cuando vos detallabas tu trabajo de investigación, la importancia y los condicionamientos actuales. De hecho, hace 15 días creo que la OMS dio los datos de los chicos y adolescentes con sobrepeso, lo tratamos acá al tema incluso, y pensaba que qué importancia y qué magnitud se debe tener sobre temáticas como estas al momento de estudiarlas, que son cuestiones de salud pública. Exacto. No sé si lo dialogan en el equipo, supongo que ustedes tienen la conciencia de que sí eso sucede. Sí. A ver, en el caso de los niños y adolescentes, ahí creo que los adultos somos responsables, así que somos los que tenemos, digamos, un poco la obligación de conocer todo esto para poder, digamos, ayudarlo en el sentido, porque somos nosotros un poco los que vamos a estar en que consumen en el día a día, más allá de que
En algunos casos, bueno, si son más grandes, pero son niños pequeños, somos nosotros los que les vamos a dar de comer, lo que sabemos de qué se van a alimentar. Entonces, un poco es nuestra responsabilidad como adultos conocer eso y tomar cartas en el asunto, por decirlo de una manera. Si vemos niños que están con sobrepeso, además de la alimentación, lo que hay que sumar y que ayuda, digamos, a la prevalencia de todo esto, el sedentarismo. Las pantallas, el no hacer tanta actividad física, sumado a que consuman todos los días comida, que sí, es más rápido comprarme una hamburguesa con papa frita que tal vez ponerme a elaborar algo, que no significa tampoco desterrarlo, porque si no, tampoco es así, pero cambiar la alimentación e introducirles cosas, alimentos que sabemos que puedan tener efectos beneficios y que le prevengan, porque realmente un niño que hoy es obeso ya está como condicionado a que en su futuro va a padecer alguna de estas enfermedades. Entonces es ahora. Y me queda una pregunta, no sé si está en la investigación o si se puede responder, pero esa generación que estamos criando, o ponerle desde 2 generaciones anteriores, si nosotros seguimos continuando generacionalmente malos hábitos, ¿le podemos generar una condición congénita a esa nueva generación que le dificulte ser un adulto, no sé si sano, pero que evite este tipo de problemas? Bueno, sí. La respuesta es sí. Sí. Y también estudiamos eso, porque hubo un trabajo, ahora no tanto, lo dejamos porque a veces es bastante engorroso de llevar a cabo y también depende del financiamiento que tenemos, es una realidad. Porque no hay financiamiento ahora. No, se fue todo en la timba, ¿no lo viste? Nosotros, por ejemplo, esa dieta, que es inductora de esas alteraciones, se le dábamos a ratitas que estaban embarazadas. Y cuando nacían los hijos, ya comían una comida supuestamente normal, que ya no era así. Sin embargo, como la madre durante el embarazo, por ejemplo, había consumido esa dieta, cuando eran adultas las ratitas empezaban a desarrollar las alteraciones. O sea que también somos responsables de lo que comemos para las generaciones que vienen. Somos un mapa genético. O sea que eso también, tenemos que tomar nosotros las acciones como adultos, informarnos, buscar información. Por ahí el boca a boca a veces sirve porque uno se entera de cosas que dice, yo tomé tal cosa, pero si te enterás, por lo menos ver si es apto para uno, de qué manera incorporarlo. Creo que está bueno ahí la consulta con el nutricionista. No es que voy a ir todos los días al nutricionista, pero hago una consulta, me enseña, me guía en mi condición particular, y después con eso uno ya como que se maneja, aprende a comer. O sea, es fundamental la alimentación. Si uno se pone a pensar, no es tan difícil. O sea, es mejor que después de estar tomando tanta medicación, que me voy a terminar cansando o no la voy a poder pagar, porque hoy sabemos lo que sale, digamos, la medicación. También se cortó el acceso, tema de la medicación. ¿También? Mira vos. Porque hay que financiar la CIDE y esas cosas. Perfecto. Hay otro tipo de financiamientos ahora que no que son más importantes. Más interesantes. A veces pienso lo veo en los adultos que me rodean, a veces la cantidad de medicación. Y uno dice, no te vas a olvidar de tomar tal cosa, y después digo, sí, realmente está cansado, no tiene más ganas de tomarlo, o no, hoy fui, no sabes que la obra social no me lo autorizó y qué sé yo, y sí, yo lo dejo. Y bueno, es re complicado, porque bueno, significa que lo que tiene puede progresar, y puede progresar, digamos, a estas patologías que ya se están volviendo, digamos, son cosas más pesadas, por decirlo de una manera. El hecho de que puede afectar la salud cerebral, ya uno piensa que la persona que padece una enfermedad neurodegenerativa hasta deja de hacer sus actividades de la vida cotidiana, ya no tiene autonomía, y eso también tiene un costo enorme. Lo leía el domingo, que fue el Día Mundial del Alzheimer, los costos que tiene asociado a esa enfermedad, porque claro, las personas que lo padecen ya no tienen autonomía. Si no lo cuidan los familiares, uno tiene que tener una persona que esté 24 horas asistiéndola. Y más allá de que afecta tu calidad de vida, porque dejas de trabajar, no podés salir a la calle, capaz ya no podés manejarte solo, el costo de tener que pagar para que estén gente capacitada cuidando a esa persona es altísimo, y no sé si todo el mundo también lo puede afrontar. Y lo emocional, ¿no? Porque tenés que llegar un día a que te mire tu papá, tu mamá, y que no te reconozca. Digo, hay cuestiones de a veces vos decís, bueno, se muere mi papá, se muere mi mamá, listo, se murió, es el ciclo de la vida. Y otra cosa es estar tratando todos los días con una persona que está muerta cerebralmente para reconocerte. Entonces eso un poco pensaba yo cuando empezó a aparecer todo esto, y por eso me interesó un montón estudiarlo.
digo, uy, esto también viene, digamos, de la mano, porque yo como el resto pensaba, bueno, esto es algo más del envejecimiento, bueno, hay casos genéticos, como siempre, lo genético está, pero se ve mucho en la gente más grande, pero el hecho de pensar que se puede dar a edades más tempranas, ¿sí? A nuestras edades, por ejemplo, no soy tan joven, pero bueno, que pueda aparecer a edades más tempranas y que incluso estemos condicionando generaciones de niños que puedan padecerlo incluso a edad más temprana, que aumente todavía más. El otro día decía que hay 57 millones de personas con Alzheimer y en Argentina 600.000 y que todo el tiempo esto está creciendo y crece y como que no hay forma de pararlo. Entonces digo, bueno, a ver si por lo menos estas enfermedades que están asociadas a esto que conocemos, porque si es el envejecimiento, bueno, ahí se buscará, digamos, una forma de retardarlo, pero si esto lo estamos generando por lo que comemos, por nuestro estilo de vida actual, todo el sedentarismo y demás, bueno, me parece que es importante, digamos, tomar acciones. Y nosotros un poco desde la ciencia ayudar y decir, bueno, a ver, vamos a aportar cosas que la gente, digamos, les llegue, que sea a través, por ejemplo, de la alimentación, que vayan incorporando distintos nutrientes nuevos, que nos vayamos acostumbrando, que se los transmitamos a las generaciones más pequeñas, que es nuestra obligación. Y bueno, que a ver si podemos frenar un poco, porque si no, digamos que esto se está yendo muy lejos. Rosario, bioquímica, doctora en ciencias biológicas, CONICET Santa Fe, doblemente agradecido. Primero por venirte acá, hablamos un montón, pero siempre quedan muchos más temas por tocar y profundizar. Y el segundo, gracias, es por el contexto en el que hacen esto, porque además de ser investigadora, en la cual los subsidios y los fondos no aparecen, no están, se fueron para otro lado, y hay una decisión política sobre eso, también sos docente, así que no te quiero deprimir un viernes hablando de tus salarios, pero queda la invitación para un próximo encuentro. Bueno, les agradezco muchísimo, espero que se haya entendido, porque nos es difícil comunicar, está muy acostumbrado a un mensaje, un lenguaje muy académico, pero bueno, espero que se haya entendido y que por ahí la gente le llame un poco más la atención esto, y bueno, que confíen en que estamos trabajando y buscando soluciones, y que así como te dije que hay subsidios que nos llegan, hoy por ejemplo nosotros, y lo tengo que decir, tenemos bastante financiamiento y estamos trabajando con subsidios de la provincia, de la Agencia Santafesina de Ciencia y Tecnología. Hoy casi todo lo que tenemos para trabajar es en eso y están enfocados en problemáticas que sean de nuestra región y nosotros estamos buscando soluciones con eso, así que en eso sí, debo reconocerlo. Buenísimo. Que estamos teniendo esa ayuda, pero bueno, no es suficiente porque somos un montón y todo el mundo quiere poder seguir trabajando, así que ojalá que esto mejore y que haya una apuesta, digamos, a esto que es necesario.